Esto es Rompiendo Paradigmas. Una mirada crítica y certera de la realidad venezolana con Andrés de la Chiesa. Buenas amigas y amigos de este canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Paradigmas, una editorial del proyecto La Palabra Compartida. Estoy sumamente contento de poder estar acá con ustedes nuevamente, de poder charlar con ustedes, tener este espacio para poder dialogar, que ustedes me escuchen y al mismo tiempo puedan expresarme sus inquietudes, sus necesidades, sus comentarios, sus ideas. Hace tiempo ya que no hablábamos. Para los que no lo saben, estuve bastante enfermo de COVID, con una complicación por neumonía. Esa es la verdad de las cosas. Pero bueno, acá estamos de vuelta, con mucho ánimo, con muchísima alegría, con muchísima gratitud, porque estamos vivos, amigos. En medio de una pandemia mundial y estamos vivos, y eso es motivo suficiente para sentirnos agradecidos, para intentar vivir la vida como hay que vivirla, es decir, un día por vez, siempre atentos, siempre despiertos ante lo que sucede a nuestro alrededor. Sé que son momentos muy difíciles, para mucha gente esto parece inacabable, ¿no? Como que tanta incertidumbre, todo tan inaprensible. Y parece ser una historia muy larga que se está volviendo medio fastidiosa también, por lo oscuro, por lo misterioso que tiene. Pero también es un momento para la introspección. También es un momento para pensar, para reflexionar sobre nosotros mismos y lo que nos hace ser lo que somos, lo que nos hace humanos, lo que nos llena, lo que nos da plenitud, lo que nos acerca a ese concepto tan complicado y tan difícil de aprender, con H, como lo es la felicidad. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la felicidad, vamos a hablar de la plenitud, vamos a hablar del trabajo, del esfuerzo y del oficio. Por eso el nombre de este capítulo no podía ser otro que el de El arte y la técnica. Y de hecho es un programa que tenía en mente desde hace mucho tiempo, desde febrero más o menos, pero al que he podido darle recién un poco más de orden dentro de mi cabeza ahora, ¿no? Con tanto tiempo libre. ¿Y por qué el arte? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué la técnica? Bueno, sencillamente porque vivimos en tiempos en donde parece estarse dando una especie como de crisis existencial, ¿no? Mucha gente habla ya de la tercera revolución industrial, se utilizan constantemente nuevos conceptos, nuevas ideas, como sociedad del conocimiento, economía naranja, innovación, desarrollo sustentable, todas estas palabras que seguramente ustedes ya habrán escuchado un montón de veces. Una serie de cosas que no son nuevas, pero que parecen nuevas y que en cierta forma buscan todas lo mismo, ¿no? Hacer más productivo, pero también hacer más sano, más ecológico, más ameno, menos invasivo. El desarrollo individual y por extensión el desarrollo colectivo. Vivimos en una época repleta de información, pero en la que pareciera existir un abismo insondable de conocimiento. Fíjense la paradoja. Una época en la cual estamos rodeados de datos constantemente, pero en donde los sesgos ideológicos, doctrinarios, parecieran crecer exponencialmente. Crecen todos los días. ¿Cómo es posible, no? La gente desarrollada profesionalmente crece sin medida, tiene un mayor control sobre su propio destino, tiene mayor tiempo de ocio, tiene mayor libertad de elección con respecto a su carrera, pero al mismo tiempo son cada vez más las personas que sienten muy dentro de sí como ese vacío existencial. Y es curiosísimo porque la riqueza potencial y material ha crecido en las naciones y ha crecido entre los hombres, pero no ha pasado lo mismo con su felicidad. Ya van a decir, ay Andrés, en este tiempo que estuvo enfermo se convirtió en una especie de coach o en una de esas personas que hacen autoayuda, pero no, esto ha estado en mi cabeza desde hace tiempo y tiene más aristas y está más relacionado con
Venezuela y lo que hemos sido y lo que podemos ser de lo que creen. Fíjense, cuando ocurrió la primera gran revolución industrial, la promesa del momento, que era en sí misma una paradoja, tuvo que ver con la idea de que la máquina disminuía el esfuerzo del trabajador, redujo sus horas de trabajo y lo arrancó de la posibilidad de un trabajo o de una vida de trabajo esclavizante. Esa era la gran promesa de la revolución industrial. Y al mismo tiempo aumentó su capacidad productiva, porque lo que vino con la revolución fue el perfeccionamiento de la división del trabajo y de las técnicas de producción en masa. Entonces la nueva paradoja era que trabajando menos se producía más y con menos explotación. Entonces surge el ocio, que en principio, visto de un lugar absolutamente idealista, tenía por objetivo el desarrollo espiritual, digamos, ¿no? Sensible, trascendental, del que hasta hacía no mucho no era otra cosa que un obrero, alguien que ponía las manos, alguien que no tenía tiempo para otra cosa que no fuera a trabajar. Pero entonces ocurrió algo que sí es una paradoja real en la que todavía estamos metidos y a la que todavía no le encontramos resolución. Porque el ocio no se empleó para otra cosa que no fuera el ocio. Y las cosas que se emplean para sí mismas, por lo menos a mi modo de ver, amigos, no tienen solución de continuidad. Piensen en su propio tiempo libre, usted, amiga o amigo que me escucha, profesional, en estos tiempos en los cuales es más fácil que nunca ser profesional, acceder a un conocimiento que por siglos no solo era muy inferior, sino que estaba vedado a la mayoría de la población. Vivimos en la época del Internet, todo está al alcance de la mano. Usted puede tener su profesión, su maestría, su doctorado, su postdoctorado, porque además, así como se perfeccionó el tiempo de trabajo, se redistribuyó, sobre todo en los últimos 70 años, el conocimiento. Ahora todo es más específico. La tendencia ha sido hacia la especialización por encima del análisis y eso nos ha dado libertad de acción. Y si usted tiene una carrera increíblemente específica, digamos que es programador en un lenguaje muy nuevo, poco conocido, tiene prácticamente un mercado cautivo, o usted es cirujana cardiovascular y además es especialista internacional en un tipo de operación muy específica, mercado cautivo. Puede aprovechar perfectamente eso, que es una cualidad, para obtener un mejor nivel de vida, para negociar su propio futuro. Pero ¿qué tanto sabe de lo que sabe? ¿Por qué en pleno siglo XXI, sacando la pandemia y todo esto que está sucediendo, por qué la gente se siente más estéril, más vacía, sin objeto, cuando es ahora que tiene más herramientas y más capacidades para decidir sobre su futuro? ¿Por qué? Hace ya varios años vienen saliendo algunos estudios, muchos son bastante interesantes, por cierto, centrados en las decisiones de jóvenes muy privilegiados y muy talentosos, habitantes de la Bahía de San Francisco, del Valle de Napa, de la zona de Palo Alto, en California, todo eso que es Silicon Valley, ¿no? Muchachos que entre los 25 y los 35 años ya tienen la vida hecha porque desarrollaron una nueva tecnología, porque emprendieron algo que suplió una necesidad, y con la vida hecha me refiero a hecha en serio. Y de pronto ocurre, y esto figura en estos estudios, que muchos de estos jóvenes, siendo presidentes de su propia empresa, que solo les genera, o que en su mayoría les genera ganancia, abandonan todo, venden todo y se dedican de pronto a un oficio. Este es un ejemplo un poco exagerado porque estamos hablando de gente de muy alto perfil económico, pero está ocurriendo lo mismo en Japón, en España, en Argentina, en Venezuela. Gente que tiene control sobre su propia profesión, pero que de pronto la abandona y se dedica a un oficio. Hay un crecimiento exponencial de algo que pensamos que estaba destinado a desaparecer. Gente de todas las edades, con conocimientos técnicos impresionantes, sobrecalificados profesionalmente, que se vuelven zapateros, talabarteros, ebanistas, sastres, plomeros, herreros, encuadernadores. ¿Por qué? Fíjense que hay un ensayo de Arturo Uslar Pietri que es muy interesante para que ustedes vean la previsión del personaje, que se llama Trabajo, Vida y Ocio. Es un ensayo que está en una de las 4 secciones que conforman un libro bastante heterogéneo,
raro en su producción llamado Las Nubes. Y ahí él habla precisamente de esto, nos habla sobre el ocio. Tenemos profesiones, tenemos información para tirar al techo, muchos de nosotros somos islas de conocimiento, pero alrededor hemos generado un océano de ignorancia. Y eso es tan peligroso y tan terrible como ser un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Es decir, saber un poquito de todo, pero no saber realmente nada. Entonces, saber mucho de algo, pero que ese algo no sea la totalidad, yo creo que es un poco el problema que estamos viviendo. Fíjense nada más la cantidad de herramientas que tenemos para distraernos. Tenemos Netflix, Spotify, Disney Plus, YouTube, HBO Max, Crunchyroll. Vivimos en la era de los servicios. ¿Quieres algo? Lo tienes. Y por lo general en la puerta de tu casa o en tu celular, sin moverte ni 1 centímetro. Y la gente se aburre. Y la gente se siente hastiada y fastidiada. Porque todo lo que tenemos para rellenar ese tiempo de ocio es entretenimiento. Esa es una palabra, entretenimiento, que a mí toda la vida me ha hecho mucho ruido. Porque entretenerse es estar entre una cosa y la otra. No estás en algo, estás entre algo y lo que le sigue. Y no estar es como no existir, ¿no? Es como no vivir. Y no deshumaniza igual el ocio cuando no sirve para nada, cuando solo está ahí para rellenar espacio, que el trabajo explotador. Por eso les decía que la paradoja es gigantesca y es irónica, porque hasta hace no mucho tiempo, digamos, antes del encumbramiento de las profesiones y la división, diría yo, exagerada del conocimiento, para un hombre o una mujer cualquiera, su trabajo no podía sustraerse de su vida. Su trabajo, digamos, el trabajo de un artesano antiguo, de un talabartero, como lo fue mi bisabuelo, era también su vida, porque su vida, su cosmos, todas las cosas que formaban su universo y le daban valor y sentido a su mundo, eran también las cosas que le daban valor y sentido a su trabajo. El artista, el artesano, el craftsman, como dirían en inglés, tenía y sigue teniendo una particularidad, y es que conoce a fondo su oficio, conoce los nombres de cada paso, de cada cosa que hace, de cada acción que realiza para convertir lo que la naturaleza le da, que es la materia prima, y que son sus manos, es decir, sus herramientas, en otra cosa, en un producto acabado que busca satisfacer una necesidad propia o ajena. Cuando yo hice el capítulo de la educación, una de las cosas a las que más atención le presté fue a este asunto, a esta supuesta dicotomía entre las artes y oficios y las profesiones. Lo que quise dejar en claro en ese capítulo es que esa dicotomía no existe. No existe nunca. El arte y el oficio, que es lo mismo que vivir para la vida, no representan la contracara de la profesión. Es decir, que alguien que ejerce un oficio no es alguien que quedó relegado ante el progreso, ante la máquina, ante la técnica, ante la innovación. No, no, no. Todo lo contrario. Es alguien que debe ajustar su universo para seguir siendo productivo sin perder esto que les digo, de experiencia vital y de trabajo como vida. Al mismo tiempo, el profesional no tiene por qué negarse, no tiene por qué cerrarse a la posibilidad de entender cabalmente, integralmente su profesión, porque eso no significaría otra cosa que despojarla de vitalidad. El profesional, tanto como el que ejerce un oficio, que al final las dos cosas son un poco lo mismo, debe tener solución de continuidad entre su trabajo, su vida, su pensamiento y su concepción del mundo. Yo he remarcado antes que una de las peores cosas que se hicieron en Venezuela fue cuando, ante la creación del INSE, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, en la época de el maestro Prieto Figueroa, se fue dejando de lado otra institución también muy importante que es de los tiempos del general López Contreras, como lo fue el Instituto Nacional de Artes y Oficios. ¿Y por qué? Porque la tendencia del INSE era agrupar sindicalmente a los profesionales. Las agrupaciones sindicales no son lo mismo que los gremios, más en Venezuela. Y el Instituto Nacional de Artes y Oficios era una organización gremial que permitía a los trabajadores
organizarse de acuerdo a ese universo de conocimiento, de vitalidad, de experiencia útil y viva que era su oficio. El problema del sindicalismo, por otro lado, fue que se volvió demasiado político y se convirtió en la punta de lanza de los partidos para obtener masas de votantes, en lugar de generar un espacio de representación, ¿no? De defensa de los derechos laborales de personas que se identifican entre sí porque comparten una labor. Ese fue el error. No estoy diciendo que en Venezuela no debe existir nunca el INSE, en absoluto. Pero la prerrogativa educativa que surgió de allí, ni hablar ahora del INSES, con ese al final, fue siempre política. Y su objetivo, además, utilitario. Cuando algunos políticos hoy dicen que en Venezuela hay que empezar a fomentar únicamente las carreras o las profesiones que son, entre comillas, productivas, también se están equivocando. Porque también están siendo utilitaristas. Y este tema es complejo y tiene sus zonas oscuras. Porque el hecho de que importe la persona, lo que la persona siente, lo que la persona hace, no quiere decir que no importe también lo colectivo. Pero partamos del hecho de que ningún grupo social va a servir para absolutamente nada si la gente que la conforma, si los individuos que la conforman, se sienten únicamente como piezas de algo, como la 10ª parte de un proceso que va a generar un producto que no conoce. Cada vez que yo hablo de que se tiene que educar para el trabajo, de que se tiene que educar para la vida, estoy hablando precisamente de esto. No es casualidad que haya un crecimiento exponencial, un regreso a las artes y a los oficios. La gente siente que algo le falta, porque sabe mucho, pero de muy poco. Les doy un ejemplo. A mí una vez me tocó, y lo cuento como anécdota porque siempre me resulta muy chistoso, atenderme con un gastroenterólogo, porque tenía meses con una gastritis, meses con problemas en el estómago, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que consigo un especialista, le explico todo mi caso, ella me escucha por lo menos 15 o 20 minutos, y luego me dice, no, discúlpame Andrés, lo que pasa es que tú tienes un problema en el estómago y yo me especialicé en el hígado. Y yo me acuerdo que yo me quedé de madera porque le digo, pero doctora, ¿usted estudió gastroenterología o no? Sí, sí, me decía. Pero hace mucho tiempo ya que solo estudio problemas del hígado. Ahora, yo estoy seguro de que si mi problema hubiera sido del hígado, esta doctora era justo lo que yo estaba necesitando, pero se dan cuenta del problema. No solo estudió medicina y no poseía un conocimiento integral del cuerpo humano, que fue su elección, sino que ni siquiera lo tenía de su propia especialización, porque estaba sobreespecializada. Es una locura. Y lo digo como una persona que estudió filología medieval, porque, por ejemplo, ahí también, si usted quiere, como filólogo medieval, resaltar, tiene que aprender y especializarse en la mitología celta del siglo V y, si es posible, de unos 30 o 40 años del siglo V, de una región muy específica del noroeste de Irlanda, porque si no, no vas para el baile. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Hemos perdido de tal manera el dominio sobre lo que hacemos, a tal punto, que nos volvemos tan buenos en algo que lo demás deja de tener sentido. Pero resulta que la vida, como la historia, no está fragmentada. Es una continuidad. Pero tenemos esta tendencia cada vez más vertiginosa a fragmentar, a romper, a clasificar, a condensar, a limitar. En una época como la actual, con todo el tema de la pandemia, ¿cómo vamos a atender a nuestros enfermos? Si como médicos solo vemos un aspecto del problema y no todas las posibles causas y no todas las consecuencias inevitables. Yo mismo he tenido que vivirlo hace poco, que me compliqué bastante porque mi supervisión médica no estaba viendo todo el panorama. No estaba tomando en cuenta que el virus inflama el cuerpo. No estaba tomando en cuenta que yo soy asmático, a pesar de que lo dije en varias ocasiones. Y por eso terminé con neumonía. Cada médico que me atendió, con excepciones, se afincó en su especialidad y a veces llegaron a olvidar que no son infectólogos, que no son microbiólogos, son médicos. El cuerpo humano es una máquina interconectada, la más perfecta que hay, y todo se relaciona con todo. Este es un ejemplo muy cercano, pero creo que también es muy válido.
Porque el punto fundamental de este programa es entender que cualquier especialización es un oficio. Y así como al oficio malentendido le falta técnica, a la especialidad malentendida le falta humanidad. La idea esencial es que cualquier persona que trabaje y que quiera hacer de su trabajo su vida, lo que le da plenitud, lo que lo hace sentir lleno, entienda que debe ser abarcativo, que debe ser universal. Eso no significa sacrificar conocimiento. Eso no significa que se va a convertir en un mar de inteligencia, de información de 1 centímetro de profundidad. No. Significa que va a pasar a ser un eslabón consciente de la cadena social del proceso económico y además un eslabón que no se siente perdido ni inútil y que se encuentra en completa sintonía consigo mismo. Así que si de algún modo tanto la primera como la segunda revolución industrial destruyeron la unidad de ese proceso, lo que Husserl llamaba la rica experiencia vital del trabajo, entonces tenemos que trabajar para que la tercera revolución industrial, con su economía naranja, con su innovación, con su emprendedurismo y todo esto y todo aquello, sirva para dotar a las artes y a los oficios de herramientas de progreso tecnológico y productivo, y a las profesiones de integridad, de universo, de una cosmovisión más grande. Esa es la fuente más poderosa y más viva que tiene nuestra cultura. La capacidad que tenemos para crear, para moldear la realidad, para transformarla en algo mejor y más útil porque la entendemos a cabalidad, porque queremos entenderla a cabalidad. No necesitamos más ocio, necesitamos más vida. No necesitamos manipular momentos ni desconocer, o mejor dicho, conocer solo una parte, por importante que sea, del proceso de las cosas que hacemos. Tenemos que conocer todas las partes, entenderlas, así sea por gusto. Eso es vivir más, con mayor plenitud, con mayor conciencia. Si no, estamos simulando una vida. Si no, nos estamos entreteniendo. Estamos entre una cosa y la otra. Y eso sí sería muy grave porque lo único que realmente no nos sobra es tiempo. Fíjense otro ejemplo curioso. Oscar Llanes perteneció a la primera generación de periodistas graduados en Venezuela. El primer periodista profesional que tuvo Venezuela fue Germán Borregales, pero él estudió la carrera en el extranjero. Oscar Llanes era un bachiller mención periodismo y ejercitó su profesión como un oficio. No necesitó para eso 5 años de carrera, 2 maestrías y 3 doctorados. Todo eso está muy bien para quien le gusta estudiar. A mí me gusta estudiar. Pero también resulta increíblemente contraproducente porque nos lleva a un sistema educativo y laboral que solo puede generar gente frustrada. La excelencia en lo que se hace es algo que se puede generar haciendo. Reni Ottolina no estudió locución, la ejerció. Pagó el examen que tenía que rendir, sí, pero ejerció la profesión. Con talento, con disciplina y con una tendencia siempre presente a ser el mejor. Profesionalizarse no en un sentido titular, en un sentido que solo busca obtener un papel probatorio, sino en ser cada día mejor en lo que a fin de cuentas era su oficio. Cuando Uslar Pietri se graduó de la Universidad Central de Venezuela, lo hizo como doctor en Derecho, habiendo cursado lo que hoy únicamente sería o se consideraría un pregrado. Estaba menos capacitado que alguien que el día de hoy hace lo mismo, pero posee 2 doctorados y 3 postdoctorados. Quizás sí, pero sigue siendo una cuestión de enfoque, porque ¿qué importa a final de cuentas? ¿Lo que aprendemos o lo que hacemos por los demás, por nosotros mismos, por la sociedad en general, con aquello que aprendemos? Es decir, ¿qué utilidad le estamos dando a nuestro tiempo? ¿Qué utilidad le estamos dando a nuestro ocio? Si cada vez somos mejores y sabemos más, y somos más inteligentes y más preparados, ¿a dónde estamos apuntando toda esa energía? Se suele utilizar como ejemplo, bastante básico por cierto, la idea de que cualquier muchacho de bachillerato de hoy en día sabe más que el más grande polímata del siglo XV. Y yo estoy completamente en desacuerdo con esa idea.
¿Tiene acceso a más información? Sí. ¿Tiene información más cercana a la realidad? También. Pero es lo que haces con lo que tienes, con lo que sabes, con tu talento, lo que importa. Porque la información que no está pasada por la razón, por el sentido común, sigue siendo eso, información, no es conocimiento. Y el conocimiento que no se emplea para algo, para hacer de algo otra cosa, anhelando que esa otra cosa sea, por supuesto, algo mejor, es solo eso, conocimiento. Y además, inútil. Y disculpen si este capítulo ha sido un poco lento, todavía me cuesta hablar, todavía me cuesta llevar el ritmo de mis respiraciones, sin agitarme. Les pido disculpas por eso, pero espero sinceramente que compartan conmigo sus opiniones, porque esa es la idea de este espacio editorial. Pensar, tratar de ponerle un poquito más de sazón, de complejidad a las cosas que damos por sentadas, que creemos que son así porque son así, o que sabemos que no deberían ser así, pero tampoco nos cuestionamos demasiado sobre qué hacer para cambiarlas. Quisiera así agradecer a todos los que me han enviado su cariño y sus muestras de apoyo en esta convalecencia. Agradecer a nuestros mecenas en Patreon por seguir allí, por no abandonarnos, por escribirnos. Varios nos escribieron. Mi cariño en especial vaya para Oli Villarroel, Luis No Play, Mari, Reinaldo Vázquez, que dejaron mensajes de afecto y de cariño muy lindos. Aprovecho también para agradecer a Efren, que recién el día de hoy se sumó como nuevo mecenas en Patreon. Efren, muchísimas gracias. También a Andrea Suels, que se nos unió hace unas cuantas semanas. Sepan que esta semana de a poquito iremos subiendo más contenido, sin prisa, pido disculpas de antemano, pero sin pausa. Y sepan que los quiero mucho. Sepan que este era un capítulo que quería hacer hace tiempo. Quizás no he logrado ahondar lo que esperaba ahondar en él, pero me parece una buena aproximación o una buena primera aproximación a este problema que no tiene una solución específica. Pero quería ser muy enfático en que resulta para mí algo digno de ser pensado. Como les dije, el oficio no es la contracara de la profesión. La profesión no es la antítesis del oficio. La tendencia creciente a que haya más oficios nos habla de un problema con las profesiones. Nos habla quizás de un problema, como les dije, con la sobreespecialización. Pero al mismo tiempo, que el oficio se cierre al progreso, que el oficio se cierre al desarrollo, a la tecnología, a los usos que podemos darle a esa tecnología, también es un error. Creo que, como todo, es un poco esta lucha eterna que mantengo contra el maniqueísmo, contra esas dualidades que parecen no entenderse, ¿no? Lo ideal sería, como les dije, que nuestra profesión sea nuestro oficio, que nuestro oficio sea nuestra vida, que el trabajo sea experiencia vital, que tengamos un entendimiento cabal de lo que hacemos y que por eso nos sintamos plenos. Arte y técnica, oficio y técnica pueden ser las distintas caras de una misma moneda. Me gustaría saber qué opinan ustedes, me gustaría saber si han pensado en esto, como lo he pensado yo, y si les ha generado inquietudes, si tienen sus propias ideas, sus propias conclusiones. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué requiere Venezuela, la Venezuela del futuro, el mundo en general, para resolver este problema existencial? Sepan que los quiero mucho, sepan que su presencia y su cariño han estado muy vivos en mi mente y que estoy por acá, por y para ustedes. Esta nueva energía, todas estas ideas que se vienen y todas estas cosas que están revoloteando en mi mente, están allí porque quiero seguir trabajando para ustedes. Cuídense, cuiden a sus familias, no se vuelvan locos, sean responsables, que poco a poco vamos a ir saliendo de todo esto. Y no dejen de seguirnos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Patreon, por supuesto, en Instagram y en Twitter. Tuve mucho tiempo de reposo, así que vengo con muchas ideas nuevas que pronto van a poder disfrutar, o en todo caso, se van a tener que aguantar. Síganos
síganos, que acá todos somos familia. Nos vemos la próxima.